Muy buenos días a todos. Un gusto nuevamente poder compartir con todos vosotros en esta mañana nuevamente. Estamos ya en nuestro tercer día hablando acerca de la revolución de Jesús en tu corazón, en el mío, y lo que Él puede hacer en la vida de aquellos que realmente se entregan por completo para poder conocerle, para poder servirle, para poder vivir para Él. Escuchamos recién una canción que nos hablaba acerca de que Dios es aquel que adopta a los huérfanos. Y realmente todos nosotros somos huérfanos y necesitamos a un Dios que nos haga sus hijos. Así que es un privilegio, si ya eres un hijo de Dios, saber de que tenemos un Padre que, como dice la Escritura, nunca nos falla ni nos abandona. Pero también cantamos otra canción que ahí decía que deja las 99 y va por mí. Si te has criado en la iglesia, entiendes bien esa imagen del pastor que deja las 99 y va por nosotros, pero si no has nacido en la iglesia, no has ido a la escuela dominical, estás por primera vez aquí y dices, ¿qué estamos cantando? Deja 99, va por mí, ¿qué significa eso? Bueno, hay una figura en la Biblia de Dios como el pastor, Jesús como el pastor, que tiene el rebaño de ovejas y por amor va a buscar a esa oveja que se va perdida, que se aleja, que tal vez no quiere estar con el rebaño, que no quiere estar con Él. Va a buscarla porque sabe que si no está con Él, simplemente va a morir. Y deja las 99 y va en busca de la oveja que se perdió. Y tal vez Él hoy te está viendo a ti como esa oveja número 100 que se ha ido y que quiere traer nuevamente al rebaño. Hoy vamos a estar hablando de un mandato revolucionario. Y cuando veamos acerca de cuál es este mandato, tal vez digas, bueno, pero esto tal vez no es para mí. Pero vamos a esperar un momento antes de poder pensar si es para ti o no es para ti. Porque hoy vamos a estar hablando de un mandato que a priori para muchos puede significar algo sencillo, no tan revolucionario, pero vamos a ver si no es así. Y es que Jesús, Dios, nos manda a perdonar. Cuando hablamos del perdón, inevitablemente tenemos que ir a un texto de la Biblia y allí aparece el apóstol Pedro haciendo una pregunta acerca del perdón. Y vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Porque quiero que entiendas algo, cuando Jesús habla del perdón, Él está hablando de algo que no es opcional y que no hay situación en la cual el perdón sea una opción. El perdón para Dios es algo que no se negocia. Tenemos que perdonar. Y aquí está Pedro en Mateo 18, 21. Y para entender el contexto de donde viene esto, Jesús, unos versículos antes, está hablando acerca de qué pasa si mi hermano pega contra mí. ¿Qué hago en esa situación? Si un hermano, alguien querido, hace algo contra mí y entonces Jesús dice, bueno, mira, ve, habla con él. Y va a enseñar Jesús allí cómo resolver problemas entre hermanos, cómo debía ser la forma de resolver problemas en la iglesia. Pero ahí Jesús todavía no está hablando del perdón. Está hablando de cómo resolver problemas. Si pega contra ti, bueno, ve, habla con él, repréndele. Si se arrepentiere bien, y si no se arrepiente, pues trae testigos para que vean la conversación. Si no se arrepiente tampoco con los testigos, llama a la iglesia. Y si frente a la iglesia tampoco hay arrepentimiento, tenedle por gentil y publicano. Y en Pedro ha quedado esa idea allí de lo que había enseñado Jesús acerca de cómo resolver conflictos de una manera justa. Y entonces en el capítulo 18, 21, Pedro, haciendo un poco de alarde de su generosidad de perdón, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Algunos piensan que esta pregunta de Pedro estaba en relación con la creencia judía de lo que era el perdón, en el cual el número 7 implicaba que realmente era suficiente. Después del número 7 ya habías cumplido con Dios y con la sociedad, y ya en el 8 podías no perdonarlo y estaba todo bien. Pero Jesús le va a decir, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70
veces 7. Bueno, uno hace una cuenta rápida y dice, bueno, 490 veces entonces, 70 por 7, 490. Un matemático ha dicho, miren, tal vez estamos entendiendo mal este texto, porque estamos entendiendo en una forma de multiplicación y Jesús está hablando en forma de potencia. O sea, 70 al 7, lo cual nos da un número que es tremendo. Pero no importa si es una u otra, el contexto de la enseñanza aquí finalmente es que no hay límite para el perdón. Y esto está en relación con lo que Jesús había hablado antes, acerca de cómo resolver conflictos. Porque una cosa es resolver el conflicto y otra cosa distinta es el perdón. Y vamos a verlo en esta mañana. Claro, cuando pensamos en el perdón, enseguida pensamos, bueno, yo realmente cumplo esto. No es tan revolucionario perdonar. Pues haber perdonado muchas veces a mis padres, a mis hermanos, a familiares, a algún que otro hermano en la iglesia. Evidentemente el perdón no es un problema para mí, pero el tema es que Jesús es tan radical que no limitó el perdón solamente a aquellas personas que amamos. Si seguimos leyendo en la Escritura, encontramos que en Lucas 23, 33 al 37, Jesús va a decir un poco más acerca del perdón, y ahora lo va a llevar a un extremo un poco más allá. Perdón, en Mateo 5, 43, antes de leer Lucas. Mateo 5, 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era parte de la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley demandaba justicia, pero Jesús dice, ustedes oyeron esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí Jesús llevó el listón del perdón un poco más alto. Porque no solamente dice, tenés que perdonarlo, sino que te dice algo más. Obviamente aquí no habló de perdón, pero está implícito porque te dice algo más. No solamente los perdones, sino que tienes que bendecirlos. ¿Y a quién bendecir? Bendecir a aquel que te está dañando, a tu enemigo, al que te maldice, al que te aborrece, al que te ultraja y al que te persigue. Y como si esto fuera poco, llegamos al momento cúlmine de la cruz. Porque Jesús no era un predicador como los de su época, ni como muchos modernos predicadores, que decía una cosa y vivía otra. Sino que Jesús, cada cosa que dijo, y siendo el gobernador del universo, podía estar por arriba de la ley, sin embargo, él se sometió a su propia ley y enseñanza. Porque llegando a la cruz, dice en Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron y allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El contexto de la historia de que estaba ocurriendo aquí es que Jesús, el rey del universo, estaba en la cruz. Y aquel que tenía el poder de bajarse de la cruz, aquel que a su palabra podían venir legiones de ángeles a socorrerle, a ayudarle, pero que aún no la necesitaba porque con solo decir una palabra podía matar a todos los que estaban allí. Recordad que el Génesis nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Juan nos lo va a revelar. Que era Jesús el que estaba allí, creando. ¿Y cómo creaba? Con su palabra. Todo lo que existe simplemente no tuvo que mover un dedo, solamente decir y existió. Así que esa misma palabra que puede decir y crear existencia, también puede decir y destruir todo. Jesús podría haber simplemente dicho algo y el mundo hubiera desaparecido. Y sin embargo, las palabras de Jesús fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón. Y tal vez perdemos un poco de vista la situación, pero imagínate allí a Jesús que tenía el poder de hacer algo.
y solamente clamó por perdón hacia aquellos que estaban insultándole, burlándose, provocándole. No sé si tú alguna vez has pensado, pero cuando veo, con mi familia somos fans de los Avengers. Ahí revelo un secreto familiar. No nos hemos perdido una sola serie de los Avengers. ¿Y sabes qué es lo que me encanta eso? Me encanta siempre porque cuando a alguno lo provocan, de pronto saca sus superpoderes y hace lo que te gustaría a ti y a mí hacer cuando nos hacen algo que no nos gusta. Seamos sinceros, nos gustan las series porque en realidad anhelaríamos tener ese poder para simplemente con la mente destruir a aquel que tal vez nos dijo una tontería y no nos gustó. O aquel que nos hace daño y tú te quedas en tu cama pensando, y tal vez eres joven, pero los adultos también lo pensamos, si yo pudiera hacer lo que hacía Superman. Y simplemente hacer así, o el chasquido de Thanos, y hacerlo desaparecer, pero lentamente para que le duela. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía más que el chasquido de Thanos. Ni siquiera necesitaba chasquear. Simplemente con pensarlo era suficiente. Y no solamente el 50% de la población universal hubiera desaparecido, podría haber hecho desaparecer el universo entero. Y sin embargo, a pesar de la provocación, a pesar de los insultos, a pesar de que unos soldados allá abajo, que se creían muy poderosos, tener todos los controles, estaban tirando dados allí, sorteando, ver quién se quedaba con el vestido de aquel que estaba muriendo, indefenso aparentemente en la cruz. Jesús solamente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, puedes ver que el perdón no es una opción. Puedes ver que el perdón, inclusive, no es solamente algo que otorgas a aquel que amas, sino que Jesús lo lleva más allá y te dice, también tienes que otorgárselo a aquel que te ha hecho daño y tal vez mucho daño. Ahora, quiero que rápidamente, porque también vamos a ver un video que dura unos 8 minutos, pero que creo que vale la pena verlo. 4 preguntas que nos van a guiar en esta mañana. Y 4 preguntas, no te asustes, no va a ser mucho. Van a ser rápidamente respondidas. 4 preguntas que nos van a dar un panorama más cercano acerca del perdón, de cómo practicar el perdón y por qué es necesario practicar el perdón. Primer pregunta que tienes que hacerte: ¿cuándo perdonar? ¿Cuándo es el momento para perdonar? Mira, cuando estábamos viviendo en Rabat, allí en Marruecos, mi esposa fue parte de una reunión de señoras y una mujer allí enseñaba acerca del perdón y dio un ejemplo muy, muy interesante acerca de cuándo perdonar. Ella dijo, mira, las ofensas son como la colada. Tú lavas la ropa, pero siempre aparece más. Y todos los días y si eres padre de familia o madre de familia, sabes que todos los días tienes que lavar ropa y si tienes hijos más, porque tú terminas de lavarla y te das vuelta y vas al canasto de la ropa y parece que la ropa se hubiera multiplicado. Hay más ropa allí que en el placar. Yo creo que nuestro gasto eléctrico aquí en España mayormente es por el lavarropas, porque nunca se acaba de lavar. Bueno, así son las ofensas y por lo tanto, así también es el perdón. Es como la colada. Tenemos que estar perdonando siempre. Y tal vez te digas, bueno, pero ¿realmente es así? Mira, a veces pensamos en las ofensas, pero no nos damos cuenta cuántas veces hemos sido ofendidos y aún cuántas veces ofendemos en el transcurso solamente de un día. Puedo darte algunos ejemplos. Tal vez alguien que te ha traicionado. Algunos son tal vez un poco menos comunes, algunos son tal vez demasiado comunes. Y algunos no solamente te los han hecho a ti, tal vez tú no te has percatado que has sido tú el ofensor. Pero tal vez un amigo, un familiar, un compañero que te ha malinterpretado. ¿Cómo nos enoja el tema de que te malinterpreten? Porque una cosa es cuando has hecho mal algo, pero otra cosa es cuando no quisiste hacerlo mal, lo hiciste bien, estabas teniendo una buena intención y encima del otro lado se enojan. Hay un libro muy famoso, no sé si ahora será muy conocido, que se llama 3 pasos para adelante, 2 para atrás, porque dice que la vida es así.
no siempre avanzamos. Y uno de esos pasos para atrás muchas veces es ser malinterpretado. ¿Y cómo nos duele ser malinterpretados? Tal vez nos duele más que nos lastimen directamente. Y eso pasa muy a menudo, lamentablemente. Y eso a veces pasa más de lo que nos gustaría. Alguien que ha hablado mal de ti. Alguien que ha subido a las redes cosas malas acerca de ti, lo ha hecho público. Tan normal hoy. Alguien que ha hecho bullying en el instituto contigo. Tal vez un maestro del instituto que la tiene contra ti y te ha bajado la nota. Y tú dices, pero eso es injusto. Tal vez alguien que ha abusado de ti de manera física, psicológica, emocional, verbal. Alguien que te ha bloqueado en las redes. Algún compañero que ha ido tu confianza. Alguien que te ha dejado. Estaba cerca y de golpe ya no quiere saber nada más contigo porque tiene nuevos amigos. Una persona que pasó tal vez por al lado tuyo esta mañana y no te saludó. O tal vez una persona a la que tú le has dicho algo y no le interesó. Te das cuenta que a veces algo que tú ves que le pasa a otro y dices, bueno, pero es pequeñito, hasta que te pasa a ti. Y entonces eso que era tan pequeñito se transforma en un mundo, y a veces un mundo que es muy difícil perdonar. ¿Cuándo perdonar? Y lamentablemente, todo el día estamos lastimando y podemos ser lastimados. Así que como la colada, tenemos que perdonar todo el tiempo. Pero la segunda pregunta es, o tal vez no pregunta, tendríamos que analizar antes de analizar qué es perdonar. ¿Qué no es perdonar? Porque a veces también tenemos un problema cuando intentamos entender qué es el perdón. Y este problema es bastante interesante que podamos verlo, porque no quiero que cometas el error de no entender qué significa no perdonar, para que no perdones de una forma incorrecta. Mira, algo que no significa no perdonar es que perdonar no significa necesariamente tengas que olvidar. De hecho, a veces tenemos un concepto erróneo acerca de Dios. Leemos la Escritura y no entendemos algo que dice la Escritura porque muchas veces hemos dicho o hemos escuchado este dicho, Dios perdona y olvida. ¿Lo has escuchado alguna vez ese dicho? ¿Te lo han dicho alguna vez? Dios perdona y olvida. Quiero decirte una cosa, Dios no olvida. Porque si Dios olvidara, no sería Dios. Olvidar es un defecto, es una imperfección. ¿Sí? Nadie quiere olvidarse. ¿Te imaginas que llegas al instituto, examen, tú dices, profesor, hoy no lo voy a dar porque me olvidé? Pues no, es tu problema, es un error. No está bien olvidar. Dios no olvida. Y por lo tanto, perdonar no significa olvidar. Ahora, ¿qué es lo que sí Dios hace? Dios decide no recordar, que es distinto. Porque Él dice que no va a traer más al presente nuestro pecado. Pero te das cuenta que eso ya no es una falla. Eso es una decisión de Dios que decide no tener al presente tu falla y mi falla. No recordar, que no es lo mismo que olvidar. Y por lo tanto, tú y yo si perdonamos, no significa que tenemos que olvidar. Y de hecho, hay cosas que son muy difíciles de olvidar. Y que Dios no pretende que tú olvides, porque nos creó de una manera que nuestro cerebro no va a poder olvidar nunca eso. Así que tú puedes perdonar sin necesidad de olvidar. Y recordarlo no significa que no hayas perdonado. Pero segundo, ¿qué no es perdonar? No es perdonar, pasar por alto el pecado del otro. No significa que porque perdone, voy a decir, bueno, pero ese pecado no es nada. No nos equivoquemos. Una cosa es perdonar y otra cosa es el pecado. Por eso que decíamos que la historia que contó Jesús primero acerca de cómo solucionar conflictos, allí pareciera como que, ¿y dónde está el perdón? Porque dice, ve, enfréntalo. Y luego si no reconoce el pecado, ve con testigos. Y si no reconoce, llévalo a la iglesia. Y si no reconoce el pecado, entonces tenedle por gentil y publicano. ¿Y dónde está el perdón allí? Es que una cosa es perdonar, y después vamos a ver qué es perdonar. Y otra cosa es pasar por alto el pecado. Dios no pasó por alto tu pecado y mi pecado.
Cuando Dios nos perdona, es porque ese pecado ya fue castigado. La diferencia es que fue castigado en Jesús. ¿Te das cuenta por qué Dios puede perdonar? Porque si Dios simplemente perdonara y simplemente dijera, bueno, el pecado no es nada, pues sería un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Es amor y justicia al mismo tiempo. Por eso que generó un camino de perdón en donde el pecado es castigado y el pecador es perdonado. Por lo cual, perdonar tampoco es pasar por alto el pecado. Y por último, perdonar tampoco es liberar de responsabilidad a aquel que cometió la falta. Porque cuando vamos a la Escritura, encontramos en Romanos 12:19 que Pablo va a estar escribiendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿entiendes lo que está diciendo este texto? Te está diciendo, mira, perdonar no significa liberar a la persona de la responsabilidad. Y después vamos a ver qué es perdonar. Perdonar significa que tú liberas o te liberas de todo eso malo que ha ocurrido. Liberas a la persona y la dejas bajo el juicio de Dios. Porque hay un día de juicio. Y ya será una responsabilidad de la persona cómo va a enfrentar ese juicio. Luego vamos a ver un poco más acerca de esto, pero ten presente esto por ahora. Perdonar no es liberar a la persona de su responsabilidad. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué es perdonar? Mira, perdonar tenemos que definirlo primero como que es un acto de fe y de obediencia. Es de fe porque cuando Jesús volvió a hablar acerca del perdón, los discípulos y Pedro, junto con todos ellos, le volvieron a preguntar, bueno, Señor, pero danos fe cuando Jesús habló acerca del perdón. Y Jesús va a decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y va a continuar hablando acerca de esto. Si tuvierais una fe muy pequeña, es suficiente. Y esa explicación está dentro del contexto del perdón. Tener fe para perdonar. ¿Por qué tengo que tener fe para perdonar? Porque tengo que creerle a Dios. Y tengo que confiar y trasladar la justicia de esa ofensa y ese juicio de esa ofensa a Dios, que ha dicho en Romanos, mía es la venganza, dice el Señor, y no tomarlo en mis propias manos. ¿Pero qué es perdonar? Bueno, Jesús dijo toda una parábola acerca del perdón. Vamos a leerla en Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Vamos rápido porque enseguida vamos a ver el video en esta mañana. Dice allí la parábola: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, para entender esta parábola tenemos que ponerla en foco. Primero, entender que eran 10.000 talentos. Tenemos muchas formas para poder intentar entender esa cifra que para hoy no tiene mucho significado para nosotros. Pero si leyéramos allí a Josefo, un historiador judío que servía a Roma, para el año 4
5 a.C., toda la provincia de Judea, Samaria e Idumea, juntas, millones de personas, pagaban impuesto a Roma y Roma cobraba altos impuestos. 600 talentos al año. Bueno, este hombre no debía 600, debía 10.000 talentos. Pero tal vez todavía no te das una idea de qué significa eso. Bueno, vamos a intentar trasladarlo a valores modernos, a nuestro euro de hoy. Hay muchas formas de este traslado. Todas igual nos van a dar números enormes. Pero vamos a tomar la más simple. Mira, la más simple es pensar, ¿cuánto era un talento? Un talento eran 6.000 denarios. ¿Cuánto era un denario? Un denario era lo que cobraba un obrero, un trabajador de campo por día. En aquel momento, en Israel, estaba el día sábado, pero en muchas culturas el día sábado no existía como día de descanso. Entonces un obrero trabajaba del lunes a domingo todos los días del mes y ganaba al mes 30 denarios. ¿Vale? ¿Me sigues? 30 denarios, sueldo mínimo. España hoy, sueldo mínimo. ¿Cuánto es? 1.000, 1.100. Vamos a ser un poco más bondadosos. 1.000, 1.100 euros. Bueno, haz esta cuenta ahora. 1.100 euros dividido por 30. ¿Sí? Para así hacemos el pago de un día. Y luego multiplicalos por 6.000, por 10.000. ¿Sabes cuánto tiene que trabajar un hombre, un obrero de campo de aquel momento para pagar esta deuda? 167.000 años. Bueno, vamos a pasarlo a valores de euros. ¿Sabes cuánto debía esta persona? Debía 20.000 millones de euros. Y entonces va el rey y le dice, dame un poquito de tiempo, porque yo te lo voy a pagar todo. ¿Cómo iba a ser, aunque fuera un empresario, cómo iba a ser para juntar 20.000 euros, 20.000 millones de euros y pagárselo? Lo que Jesús está diciendo, esta deuda era impagable. Era impagable. Sin embargo, el rey, movido a misericordia, que podría haberlo vendido, y si lo hubiera vendido a él, su familia, todos sus bienes, capaz que hubiera cobrado una ínfima parte de toda la deuda, dice, bueno, te la perdono, vete y vive feliz. Y este hombre se da vuelta, va caminando y se encuentra con su consiervo, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Sabes cuántos son? Te voy a dar la cuenta. 100 denarios al día de hoy, más o menos serían unos 4.000 euros. ¿Te gustaría que alguien te dé 4.000 euros? Bueno, a mí me gustaría porque significa que los tuve en algún momento, pero la verdad que después te diga que no te los voy a pagar, eso no me gustaría. Pero este hombre no le dice no te lo voy a pagar, le dice dame un poco de tiempo y te lo voy a pagar. Ahora, si le daba tiempo, ¿este hombre hubiera podido pagárselo? Claro que sí. Porque 20.000 millones de euros era imposible juntarlos, pero 4.000 euros con esfuerzo, con tiempo de trabajo, 3 meses de trabajo y medio, 4 de sueldo mínimo, ahorrando un poquito todos los meses, lo juntaba y en un año, tal vez 2 años, se lo pagaba y listo. ¿Pero qué le dice este hombre? No. A la cárcel. Lo vendió con sus hijos y su esposa para cobrar la deuda. Y entonces el rey se entera y le dijo, vení para acá. No pudiste perdonar 4.000 y yo te perdoné 20.000 millones. Y lo entregó a los verdugos hasta que pagase el último ni talento, denario, todo. Ahora, ¿entiendes la historia? Dios cargó en Jesús tu pecado y mi pecado. Una deuda que ¿cómo hubiéramos podido pagar? Bueno, ¿sabes cuánto dura el infierno? Dura para siempre. Dura más que 167.000 años. Es eterno. Y la paga del pecado es el infierno, dice la Biblia, es la muerte eterna, para siempre. Pero Dios en la cruz tomó tu pecado, tomó tus 20.000 millones de euros de deuda y más, que tenían una paga eterna, la cargó y la pagó por ti. Y tú entonces te das vuelta ahora y alguien te insulta, alguien te mira mal, alguien se burla de ti en las redes. 4.000 euros, 10.000 euros, claro que duele. Porque que te deban 4.000 euros y te digan no te los voy a pagar, no nos gusta a ninguno. Pero no tiene ni relación con lo que te ha sido perdonado a ti. ¿Entiendes lo que estaba diciendo Jesús? Dios te perdonó todo y tú no puedes perdonar un poquito. Pero
tú me dirás, pero lo que me ha ocurrido a mí es mucho. Sí, pero es poquito comparado a lo que Jesús te perdonó. El Hijo de Dios eterno murió en la cruz para perdonarte. Dios entregó a su propio Hijo a ser burlado, maltratado. No solamente le hicieron bullying. No solamente le hicieron lo peor que te puedas imaginar. Le clavaron una cruz por el una lanza por el costado, le pusieron una corona de espinas, se burlaron, le dieron a beber vinagre. Y por último le hicieron morir de una muerte atroz, como morían los delincuentes, al Creador del universo. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes que lo que nos hayan hecho nunca va a ser tan grande de lo que nosotros le hicimos a Jesús? Por eso que cuando ponemos en foco entendemos qué es el perdón. Ahora, hasta ahora no te dije mucho qué era el perdón. Te di ejemplos. Pero quiero que veamos rápido este video para entender la segunda parte, la primera parte que es el perdón, pero la segunda de lo que significa no perdonar. Vemos el video. Mi nombre es Melissa Galito y quería contarte un poco de lo que fue mi historia. Yo nací en una familia cristiana, una familia que cree en Dios, y desde muy chiquita fui a la iglesia. A los 11 años yo decidí bautizarme, decidí involucrarme más en las cosas de Dios ahí en la iglesia, quería ayudar, quería colaborar con todas las actividades que se hacían, pero a los 11 años y medio yo sufro un abuso por parte de un papá de una amiga mía. Esto comenzó a los 11 años y medio y más o menos terminó a los 13 años y medio, casi por cumplir los 14. Y todo esto me llevó a enojarme con Dios, a odiar a Dios, odiar la iglesia, odiar todo. No quería ir a la iglesia, no quería escuchar de Dios. Y empecé a tomar malas decisiones en mi vida para poder tapar todo eso que me estaba pasando, todos esos malos recuerdos, esos malos momentos. Y empecé a tomar alcohol, empecé a drogarme, empecé a robar para poder consumir todas estas cosas. Empecé a escaparme de mi casa, empecé a tener malas amistades, empecé a hacer un montón de cosas con tal de ser feliz y poder llenar todo ese vacío que tenía y olvidar todas esas cosas malas que me habían pasado. Pero siempre ese momento feliz terminaba y otra vez volvía a lo mismo. En mi corazón yo cargaba con mucho odio, con mucha angustia, con amargura, con tristeza. Entré en depresión, empecé a autoflagelarme, tuve 5 intentos de suicidios y el último, el cual yo lo consideré el peor, casi me muero, terminé internada en terapia de emergencia, terminé muy mal. Y mucho no me acuerdo de la situación. Sí me acuerdo que al otro día, al despertar, estaba mi papá al lado de mi cama y lo que le cuento es que había tenido un sueño. Yo digo, por ahí hay gente que debe decir, estás re loca, Meli, pero realmente yo lo sentí y lo viví como tan real. Yo soñé que estaba a los pies de Dios, o sea, lo único que podía ver eran sus pies y todo lo otro era como muy blanco, todo muy luminoso y no podía ver su rostro, pero sí podía escuchar su voz. Y él me decía que no era tiempo para que yo me vaya, porque él tenía un propósito en mi vida y tenía que cumplir la promesa que me hizo, que era formar mi familia. Yo desde muy chica oraba y le pedía al Señor que me deje formar una familia, que me permita poder formar mi hogar y que después sí, que me lleve. Pero en esos momentos de turbulencia, de tormenta en mi vida, yo realmente quería morirme, quería desaparecer de la faz de la tierra
Y me acuerdo que le pedí a Dios, si existís, llévame, porque no quiero vivir más. Y en ese momento donde estuve al borde de la muerte, pude escuchar la voz de Dios y me hizo recordar el por qué tenía que dejarme acá. Y bueno, al tiempo, como familia, viajamos. Nos fuimos 3 meses fuera de la Argentina y eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque me alejé de las amistades, me alejé de todo, de mi entorno escolar, familiar, amistades, de todo. Estábamos solamente los 5. Yo tengo 2 hermanos y bueno, estaba con mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. Entonces éramos nosotros 5 nomás, éramos nosotros solos. Y me llevó me acuerdo una noche de verlos en el sofá, sentado a ellos, mirando la tele. Y me acuerdo que me entró una tristeza por todo el daño que yo les había ocasionado a ellos. Porque más allá de mis decisiones o el por qué yo hice todas estas cosas, yo les ocasioné mucho daño. Y me di cuenta ahí del amor de un padre, me di cuenta del amor de Dios como padre, el amor de Dios hacia mí. Que a pesar de las cosas que yo hice, que a pesar de cómo era yo, a pesar del odio que cargaba, que expresaba hacia los demás también, a pesar de mis luchas, a pesar de que robé y un montón de cosas, él me amaba igual. Y yo pude ver eso en mis padres. Mis padres, a pesar de que yo me escapé, movían cielo y tierra para encontrarme. A pesar de que les robé, a pesar de que les mentía, a pesar de un montón de cosas, ellos volvían a confiar en mí. Me acompañaron siempre orando por mi vida, siempre la lucharon. Cada vez que quedaba internada, ellos estaban ahí al lado mío. Y realmente yo ahí me pude dar cuenta de cómo es Dios también con nosotros. A pesar de que muchas veces le fallamos, a pesar de que muchas veces uno hace las cosas mal y toma decisiones incorrectas, Dios nos ama igual. Y decidí ahí entregarle mi vida a Dios, decidí que Él entre a mi vida, que Él entre a mi corazón y pude perdonar a esta persona que me hizo daño. Porque me di cuenta que así como Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por mí, también lo hizo por esa persona. Y yo lo perdoné a él, y no por justificar el daño y las cosas que me hizo, sino porque sabía que perdonándolo yo me iba a liberar de todas esas cargas, del odio, de la amargura, de la tristeza, de la angustia que yo cargaba en mi corazón. Y al perdonarlo delante de Dios pude dejar todas esas cosas, y ahí comenzó el camino de la restauración, de cicatrizar todas esas heridas, de ir sanando, y con Dios en mi vida pude entender que tengo un propósito, y hoy la promesa del Señor se hace viva en mí. Hoy, con 22 años, yo no puedo creer que esté casada y que tengo una hija. Tal vez con 16 años no me veía hoy así, con 22 años casada, con una nena. La verdad es que no lo puedo creer, pero sé que es gracias a Dios. Sé que hoy todo lo que tengo es gracias a Dios y a su fidelidad. Ese hombre, gracias a Dios también, está preso hoy. Y yo sé que fue gracias a Dios y a su justicia y a lo que Él hizo. Así que bueno, yo te invito a que vos puedas conocer a Dios, a que te des la oportunidad de conocer lo que Él es, su amor, su bondad, su fidelidad, que puedas ver el obrar de Dios en tu vida. Si te encontrás en una situación donde no das más, que tu vida es un caos, que no sabes para dónde ir, corre a los brazos de Dios, que Él va a poder traer paz a tu vida. Muy bien. Los abuelos de Melissa llegaron a Argentina de Irlanda como misioneros hace ya casi 50 años atrás.
han sido el abuelo un gran enseñador, tal vez algunos de vosotros, los más grandes y que habéis estado por Argentina, le conocéis, Jaime Barnett. Los papás de Melina son misioneros también en Argentina. Y eso te muestra que el mal aún toca a aquellas familias que están sirviendo a Dios porque vivimos en un mundo caído. Pero la diferencia no es que el mal toque tu vida, sino qué vas a hacer con eso. Porque podés caer en no perdonar. Y si escuchábamos recién a Melissa, ella va a decir el odio que había dentro generado por algo que realmente sí que fue muy grave. Totalmente que había razones para todo lo que ella experimentó, vivió y hasta podríamos en un sentido justificar. Pero si escuchás al final, ella va a decir hasta que lo perdoné. Es que perdonar no es una opción. Y acá quiero cerrar esto con algo muy interesante de lo que cuenta Jesús aquí. ¿Por qué perdonar? Y esta es la última pregunta. Tenemos que perdonar porque perdonar te libera a ti. No es que libera a la persona que te hizo mal. No perdonar te encierra a ti. La historia aquí de Jesús es que este hombre que no perdonó y es llevado con los verdugos es porque es la consecuencia lógica de no perdonar. Cuando tú no perdonas, el que más daño se hace eres tú mismo. Cuando no perdonas, el que queda encerrado entre los verdugos eres tú. Y cuando perdonas, te liberas. Cuando tú perdonas, te liberas del resentimiento, el dolor, la amargura. Porque sabes que el no perdonar te enferma. Te enferma espiritualmente, enferma tu alma, tu psiquis y enferma tu cuerpo. Fíjate hasta dónde llegó Melissa y casi hasta la muerte. Porque la falta de perdón te lleva a eso. Te puede llevar a extremos tremendos. Por eso que Dios nos manda a perdonar, que nos conoce bien, porque perdonar te libera a ti. Pero perdonar también te permite tener comunión con Dios. Porque Dios no puede tener comunión contigo si tú no perdonas. Entonces te libera, te permite tener comunión con Él, te devuelve la paz y el gozo. Cuando perdonas, eres restaurado, como Melissa. Y porque perdonar, aunque no olvidamos, Dios sí genera algo distinto en nosotros. Y es poder mirar a tu pasado y reinterpretarlo de una manera distinta. El pasado va a seguir estando allí. La diferencia es que cuando perdonamos, cicatrizamos. Y aunque la marca queda, ya no duele. Ya no duele. ¿Entiendes que el perdón no solamente es un mandato, es una necesidad? Por eso que tú estás aquí, yo no sé qué es lo que has vivido, tal vez hayas vivido cosas tremendas, tal vez como Melissa, o aún peores. Pero Dios, que es un Dios revolucionario, viene a tu vida y te dice, mira, yo sé por lo que has pasado. Porque yo sé lo que es pasar por lo peor de lo peor, cuando Cristo estuvo en la cruz. Pero necesitas perdonar. Porque cuando perdonas, te liberas. Por eso, ¿cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Yo te invito a que tomes la revolucionaria decisión de perdonar. Y aquí quiero cerrar con esto. Melissa termina diciendo, este hombre hoy está en prisión. Bueno, cuando Melissa comienza a hablar y se denuncia este caso en las autoridades, porque recuerda, una cosa es perdonar y otra cosa es pasar por alto la infracción. Alguna infracción las podemos pasar por alto, pero las que la ley y las que ellas que realizan daño que uno no denuncia y pueden seguir generando daño a más personas, inevitablemente hay que denunciarlo. Por eso Jesús habló también, ve y habla tú con él, si no se arrepiente, testigo, si no se arrepiente, la iglesia. Y en algunos casos, la policía y las autoridades. Cuando ella lo denunció, muchas más niñas de aquel entorno de amigas también se comenzaron a animar. Y bueno, no era una sola, eran bastantes las niñas que habían sido abusadas. Y este hombre terminó en la cárcel pagando. A veces Dios juzga en tierra al agresor. Y si no recuerda, mía es la venganza, dice el Señor. Pero tú y yo
corremos el odio, perdonamos. Porque hay un Dios de justicia que me dice, no la tomes en tus manos. Tú perdona y libérate, como Jesús hizo en la cruz. Así que, ¿cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Lo que puedo decirte es que no hay decisión más importante que puedas tomar hoy que perdonar. Y también aceptar el perdón de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres un Dios perdonador. Gracias porque nos has perdonado y porque sabemos que aquellos que te hemos pedido perdón y hemos reconocido nuestras faltas, tú ya has juzgado en Jesús nuestro pecado y no va a ser juzgado en nosotros. Pero oramos por aquellas personas que tal vez nos han ofendido y que sabemos que nosotros tenemos que perdonar, pero también oramos para que, Señor, ellos se puedan arrepentir, para que también puedan obtener tu perdón. Porque si no, como dice tu palabra, tú eres fuego consumidor, Dios de justicia, que ejecutará un juicio ya no en Jesús, a quien no han aceptado, sino en ellos. Y también oro por cada una de las personas que están aquí, que tal vez aún no hayan tomado la decisión de pedirte perdón, de aceptar a Cristo como el Salvador y el perdonador de sus vidas, que puedan tomar esta decisión, porque si no también ellos deberán enfrentarse a tu justicia y a tu castigo, Padre. Pero el resto, oramos para que podamos obedecerte, perdonar, para ser liberados, para no quedar en la cautividad de la falta de perdón y sufrir las consecuencias del dolor y la amargura, de la cual tú quieres librarnos porque nos amas. Gracias, Padre, por perdonarnos y por darnos el poder en fe de también nosotros obedecerte, imitarte y también perdonar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.